Hola Aries, bienvenido a este canal. Soy Aleli. Vamos a estar viendo qué tienen tus guías, maestros y ancestros para decirte. Gracias por acompañarnos, por tus hermosos mensajes, porque cada vez que nos ves estás ayudando a un refugio de animalitos rescatados. Así que hoy bendigo por ello tu salud, bendigo tu economía, tus relaciones y toda tu vida. Hecho está. Para lecturas privadas, en mi primer comentario y descripción está el contacto. Tenemos la carta de el 2 de espadas, el 8 de bastos y la carta de el 9 de espadas, ¿vale? Bueno, vamos a sacar una carta del oráculo de arcángeles y te ha salido la carta de la victoria. Qué carta tan poderosa. Bueno, a través de esta carta, querido Aries, el arcángel Sandalfón te dice: tus plegarias han sido escuchadas y serán satisfechas. Mantén la fe. Wow, mira que esta carta está bien interesante porque es una carta que nos dicen que todo tu trabajo espiritual no ha sido en vano. O sea, todas las cosas que tú has estado viviendo, todo por lo que tú has estado orando, rezando, todas esas meditaciones que han hecho, no han sido como en saco roto. Si a veces uno como no ve los resultados en el momento, comienza a desanimarse, comienza a pensar que el trabajo espiritual no funciona y la verdad que sí. Esto también aplica para los rituales que has estado haciendo, querido Aries. Si te has hecho tus rituales de limpieza o si has hecho rituales de prosperidad, dale cuestión de unas semanas y vas a ver cómo poco a poco, o sea, ellos ya están actuando a nivel energético. Entonces eso se toma un tiempo para que se manifieste en esta parte material. Pero todo es cuestión como de semanas. Hoy decretamos que recibes esta victoria, ¿ok? Entonces quiero que realmente te concentres y lo decretes. Yo soy Victoria o tengo Victoria. Puedes escribirlo en los comentarios, ¿ok? Bueno, puedo ver que en estos días estás como dudando respecto a una decisión importante que tú quieres tomar. Sí, esta carta del 2 de espadas me dice que estás como entre dos caminos. Puede ser como entre dos personas, puede ser entre la decisión de terminar o continuar una relación, entre continuar en un trabajo y definitivamente dejarlo, entre quedarte en un lugar o irte o mudarte a otro espacio. Pero entonces aquí yo veo que hay una decisión importante que hay que tomar y quizá tú te sientas con cierta presión de decidir rápido. Y la verdad, si te soy honesto, creo que sería bueno hacerlo rápido, ¿sí? Porque a medida que va pasando el tiempo, como que el hecho de aplazar esa decisión, siento que te está causando mucho dolor, mucho estrés, mucha ansiedad. Lo puedo ver por esta carta de este 9 de espadas que está aquí. Entonces, lo que vayas a decidir estos días, hazlo pronto. Creo que si en algo podría yo resumir estas tres cartas de aquí, es que hay una decisión que hay que tomarla y para mañana es tarde. ¿Sí? Hazlo. Quizá esa decisión sea, por ejemplo, cortar con cierta amistad también o cortar con cierto hábito que no te ha permitido avanzar. Tú sabrás lo que tienes que hacer. Lo importante aquí es como la temporalidad, el no aplazar más eso y el más bien darle como la oportunidad de que las cosas se den súper rápidas, súper prácticas para que puedan darse de la mejor manera y tú puedas como avanzar, ¿vale? Eso es como el primer mensaje. Aparte de todo de la victoria, me dicen que esa decisión obviamente va a ser una decisión
acertada, que va a ser una decisión que va a ser la mejor para ti. Entonces no tengas miedo. Vamos a ver quién está en el fondo del mazo. La carta del loco invertida. Esta carta sí, yo siento que no tiene que ver con tu energía. Esta carta me habla acerca de una persona que en cierto momento tomó una acción impulsiva, ¿sabes? Esta carta me dice que hay alguien que ha quedado como un cero en tu vida. Es una persona que yo siento que en un momento fue como que no pudo ver con claridad. Yo creo que era alguien que estaba entre tú y alguien más. Quizá tú quieras saber acerca de cómo está esa persona y yo veo que es alguien que tiene mucho arrepentimiento. Creo que la energía en esta circunstancia es como ese meme o esa imagen que ronda mucho por estos días y que dice como el que te las hizo ya las está pagando, solo que no lo publica. Y yo creo que aquí hay alguien que te engañó, alguien que te mintió. No solamente puede haber sido una pareja, a veces hay familias o a veces hay amigos que prefieren escoger a otras personas antes que a uno que es con quien tienen un vínculo o con uno que es quien les ha dado la mano. Entonces yo veo a alguien que a ti te dio como la espalda o eligió a otra persona o tuvo una actitud bastante imprudente y ahora las está pagando, pero vive su sufrimiento como muy en silencio, ¿sabes? Es una persona que no muestra la cara de dolor frente a los demás, pero el universo quería contártelo. Veo que es alguien que de verdad ahora suma cero en tu historia, en tu vida y pues que es mejor que así se quede. Vamos a ver ahora. Ha salido esta carta. Bueno, vamos a ver ahora qué más nos quieren decir. Tenemos al 9 de oros invertido. Luego tenemos al 10 de oros. Saquemos una última carta. Ok. Y las cartas están loquillas. Y la carta de la torre. Bueno, esta circunstancia me habla acerca de algún tipo de conflicto o de trasvés o problema económico que hay en la familia, ¿sabes? Creo que es algo que te está generando como cierto miedo, puede haber sido que también ciertas como impaciencia o quieras que algo se solucione rápido en temas de economía para tu familia. Puede tener que ver en algunos casos con una propiedad, con un bien raíz, pero es algo que yo siento aquí que se ha demorado como mucho, ¿vale? Que puede incluso haber generado ciertas decepciones o cierto malestar, pero siento que todas esos como sentimientos negativos son solamente algo como pasajero. En general yo veo que tu familia y tú van a poder superarlo, se reponen de una como pequeña mala racha o de una circunstancia económica difícil y digamos que se restablece como luego el equilibrio. Puede ser que haya una persona de tu familia en tus antepasados que tomó una mala decisión financiera, una decisión que hizo que el futuro económico de la familia tomara un rumbo totalmente diferente. Puede haber sido que era una persona apostadora o una persona que hizo como un negocio muy malo, ¿sí? Tomó un riesgo financiero muy grande y esa energía como de pérdida económica siguió a la afectando como a la descendencia, ¿no? Pero yo veo que es algo que se corta, algo que termina, algo que finaliza, algo sobre lo cual ustedes tienen como victoria, porque veo que hay familias de ustedes donde a partir de cierto ascendiente, de cierto antepasado, de ahí para adelante como que la economía se truncó. Y yo veo aquí como restauración en esta parte y que van a poder como salir avante o salir mejor de estas situaciones. Entonces, también a veces nuestros guías nos hablan de estos temas para que sepamos que los conflictos que tenemos ahora
No son conflictos propiamente nuestros, son conflictos que también heredamos y a veces ese conflicto es como con temas del dinero, pero afortunadamente sobre él, como te digo, vas a obtener bastante victoria. Números que para ti sean una señal clave en estos días. Tenemos al 19 y el signo de Sagitario, el 58, el 18 y Escorpio y el 38. Si lo acabas de notar, tienes una secuencia de 3 ochos, así que buscas su significado. Letras que sean claves para ti, la P, la S, la D, la A, la T, ¿ok? La Y, la J y la O. Inicial del nombre, del apellido, de la forma como tú le dices a alguien que va a ser clave e importante o que te va a estar pensando en estos días. Además de todo, puede ser un lugar que vayas a estar visitando. Signos aquí claves: Acuario, Leo, Libra, Virgo. Virgo se repite. Esos yo podría decir que son el ascendente o el solar de alguien. Quédate porque vamos a orar en este video, vamos a orar por ti y pues muchas bendiciones. Bendición para el mes de marzo de 2025. Ponemos la vida de la persona que está escuchando este audio en manos de Dios, del universo, de nuestros ángeles, de su ángel de la guarda, de nuestros ancestros, de nuestros maestros, para que le proteja de todo mal, para que cualquier palabra, cualquier pensamiento, cualquier acción, cualquier intención en el plano físico, en el plano energético, sea transmutada de mal a bien. Toda cosa negativa que haya sido enviada a quien nos escucha se transforme en abundancia, se transforme en salud, se transforme en amor. Hoy decretamos que Arcángel Miguel tiene un escudo y un cerco de protección alrededor de esta persona y de su familia. Hoy decretamos que su salud es resguardada por Arcángel Gabriel. Hoy pedimos sanidad para todas las células de su cuerpo. Hoy además bendecimos sus relaciones personales, sus relaciones de pareja, sus relaciones familiares y laborales. Hoy bendecimos a sus padres, a sus hijos, a sus hermanos. Decretamos armonía, decretamos paz, decretamos reconciliación. Decretamos que todo lo bueno y todo lo positivo que puede suceder en las familias y en las parejas se da en mayor armonía con el universo. Hoy bendecimos la economía, decretamos bendición en los trabajos, negocios prósperos, deudas saldadas. Hoy decretamos que todo dinero que le deban será cancelado, será pagado muy pronto. Hoy decretamos que siempre irá en bendición y todos sus sueños serán alcanzados. Hecho está, hecho está, hecho está. Escríbelo en los comentarios, hecho está.